Salvete discípuli. Hoy vamos a ver unas pequeñas reglas para poder distinguir los diferentes valores de UT. Si no has visto el anterior vídeo que trataba de las características generales y los tipos que había, te recomiendo que vayas allí primero. Venga, es muy sencillo una vez interiorizamos estas preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos y al texto que estamos intentando traducir. La primera de ellas tiene que ser si el verbo subordinado está en indicativo. Si la respuesta es afirmativa, es decir, que sí, la siguiente pregunta tiene que ser si la oración principal tiene una partícula correlativa. Si vuelve a ser que sí la respuesta, ya tenemos un resultado, modal comparativa. Aquí os dejo las principales, ¿vale? Ita, sic, tam, ade o itantus. Hay otras, pero estas son las que os van a salir. Ahora bien, si la respuesta es que no, también tenemos un resultado, será temporal, ¿vale? Y habrá que traducir el ut como cuando. No obstante, si la respuesta primera hubiese sido negativa, ¿vale? Quiere decir que está en subjuntivo el verbo, tenemos que hacer también la misma pregunta. ¿Tiene la oración principal una partícula correlativa? Aunque aquí va a ser un poco más complejo. Si la respuesta es que sí, tenemos que preguntarnos si es tamen, ¿vale? O una partícula que tenga el mismo significado, ¿vale? Recordemos que tamen significa sin embargo. Si es que sí, ya está. Concesiva, aunque. Y si es que no, será consecutiva. De modo que o que, ¿vale? Recordemos, las mismas partículas que aquí. La diferencia entre la consecutiva y la modal comparativa es el verbo subordinado si está en indicativo o en subjuntivo. Y ahora vemos, si la oración principal no tiene ninguna partícula correlativa, la siguiente pregunta es si el verbo principal es transitivo, ¿vale? Si necesita un complemento directo o no. Si la respuesta es que sí, tenemos que preguntarnos si ya existe el sujeto y el complemento directo en la oración principal, ¿vale? Recordemos que el sujeto puede estar omitido. Si es que no, ya tenemos la oración completiva, que es que y que cumple la función de complemento directo o sujeto de la oración principal. Si la respuesta es que sí, ¿vale? Que tiene sujeto y que tiene complemento directo, ¿vale? Aunque digamos que está omitido, es final, ¿vale? ¿Para qué? Ahora bien, si el verbo principal no es transitivo, ¿vale? Es intransitivo, no necesita complemento directo, pues eso. Simplemente tenemos que descartar el complemento directo, pero hay que ver si tiene sujeto. Recordemos, soy muy pesado, pero si está omitido es como si estuviese. Si ya tiene sujeto, final. Y si no, completiva, ¿vale? Esto que veis aquí simplemente es una reiteración de las mismas preguntas, ¿vale? Simplemente que algunos verbos, si son intransitivos, no necesitan complemento directo, pero es para que os quede más o menos claro, ¿vale? Interiorizad estos caminos y ya veréis cómo no falláis ninguna vez. Venga, vamos a ponernos con los ejemplos. Como no quiero que se haga muy pesado, ya he hecho el análisis yo preliminar, ¿vale? Os dejo el esquema que acabamos de ver, las características de tiempo y modo y el vocabulario, ¿vale? Recordamos, la oración subordinada es aquella que empieza con el ut y el verbo, ¿vale? Y luego la oración principal es la que está fuera. Entonces, vamos todos a la vez. ¿El verbo subordinado está en indicativo? En este caso, sí, está en pretérito perfecto de indicativo. Por lo tanto, la respuesta es que sí. ¿Tiene la oración una partícula correlativa? Pues mira, aquí está, ¿vale? Esta partícula correlativa, ita. Por lo tanto, sí. Entonces nos encontramos ante modal comparativa. Pues ya lo tenemos. ¿Y cómo debemos traducirlo? Pues ya recordamos. De modo que, ¿vale? O qué. O cómo, ¿vale? Entonces, como mi padre me enseñó, así yo te enseñaré. O del modo que mi padre me enseñó, así yo te enseñaré. Otro ejemplo. En este caso la oración subordinada está después, ¿vale? Misma pregunta. ¿El verbo subordinado está en indicativo? En este caso, el verbo subordinado está en subjuntivo, en pretérito imperfecto, ¿vale? Como aquí. Entonces, no.
¿Tiene una partícula correlativa? Pues si vemos, no tiene ninguna partícula correlativa en la principal. La respuesta sigue siendo no. ¿El verbo principal es transitivo? Sí, ¿vale? Pero ¿tiene ya sujeto y complemento directo? Sí. Tiene el sujeto y el complemento directo. Entonces, todo esto nos lleva a que es final, ¿vale? Repito, está en subjuntivo, no tiene una partícula correlativa, el verbo principal es transitivo, pero ya tiene el sujeto y el complemento directo, por lo tanto es final. ¿Para qué? ¿Vale? Pirro envió un legado para pedir la paz. Tercer ejemplo. Aquí el verbo subordinado está en subjuntivo, ¿vale? Tiene esta característica. Por lo tanto, a esta pregunta ya nos vamos por esta rama. ¿Tiene una partícula correlativa la oración principal? Pues no, ¿vale? Ninguna de estas dos. ¿El verbo principal es transitivo? Sí. ¿Tiene el verbo principal complemento directo y sujeto? Pues no, ¿vale? El sujeto no está aquí, pero sabemos que es ego, ¿vale? Yo en castellano. Y el complemento directo sí que nos falta, porque esto es indirecto. Entonces, como no lo tiene, es completiva, ¿vale? Va a cumplir la función de complemento directo toda la oración. Te aconsejo, ¿vale? Te aconsejo que estudies todos los días. Venga, otro ejemplo. Aquí ya deberíais ser unos profesionales del latín y de los valores de ut y deberíais sacarlo vosotros mismos. Os advierto que tiene un pelín de trampa, ¿vale? Venga, primera pregunta. ¿El verbo subordinado está en indicativo? Pues en este caso, no. Esa maravillosa nos indica que está en subjuntivo. Por lo tanto, subjuntivo. ¿Tiene la oración principal una partícula correlativa? Sí, esta, tanta, ¿vale? Está en femenino por bis. Pero vemos que es esta de aquí, que aquí os la he puesto en masculino. Entonces sí que tiene una partícula correlativa, nos vamos aquí. ¿Estamen o alguna con el mismo significado? No. Es consecutiva, ¿vale? Porque está ahí. Entonces, oración subordinada consecutiva. Traducción. Tanta es la fuerza de la honradez que la apreciamos incluso en el enemigo. Último ejemplo. Aquí la oración subordinada está al principio. ¿El verbo subordinado está en indicativo? No, está en pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Por lo tanto, para acá. ¿Tiene la oración principal una partícula correlativa? Sí, está aquí. ¿Y estamen? Pues sí, estamen. Por lo tanto, concesiva. ¿Vale? Pues ya sabemos que tenemos que traducirlo como aunque. Aunque Aníbal hubiera vencido, sin embargo el pueblo romano no pediría la paz. ¿Vale? Y con esto estaría todo. Espero que os haya servido y si tenéis cualquier duda ya sabéis dónde estoy. ¿Vale?